Me llamo Vanessa Álvarez Torres y la presente comunicación se titula Análisis de palabras con contenido cultural en guías de viaje de Sevilla. Esta propuesta se trata de un trabajo interdisciplinar que pretende demostrar las repercusiones que tiene la cultura en el proceso de trasladar de una lengua a otra aquellas realidades propias de la misma y las adaptaciones conceptuales con sus problemas inherentes que dificulta la traducción. Nuestro punto de partida es la realidad, concretamente aquellos objetos o hechos propios de una cultura que hemos denominado realidades culturales. En esta propuesta, cuando hablamos de intraducibilidad, hacemos referencia a la inexistencia de un correlato de la lengua meta para nombrar a una realidad de la cultura origen, aunque evidentemente el traductor profesional cuenta con una serie de estrategias y técnicas para solventar este tipo de problemas en la traducción. Como indica Casas Gómez, las lenguas y sus distintas modalidades lingüísticas reflejadas en el terreno variacionista no estructuran las mismas realidades, es decir, hay realidades en unas lenguas inexistentes en otras comunidades. A la hora de recopilar todo el material lingüístico para su posterior análisis, hemos llevado a cabo un proceso en el cual hemos seguido una serie de etapas. La primera de ellas ha sido la revisión de las guías de viajes. La siguiente, registro del léxico en español relacionado con la cultura. Posteriormente, hemos editado el léxico registrado, el cual hemos clasificado en 5 categorías: folclore, arquitectura, historia, gastronomía y bebidas y, por último, alojamiento y establecimiento. La siguiente etapa ha sido clasificar este material en 4 focos culturales que están relacionados con la ciudad de Sevilla: la Semana Santa, Feria de Abril, tauromaquia y flamenco. Y por último, hemos seleccionado el léxico que hemos editado para realizar un análisis para futuros estudios. Mostramos en pantalla las 7 guías que hemos revisado y la información bibliográfica recogida en una tabla de esas 7 guías. A partir de la revisión de las 7 guías de viaje de Sevilla, hemos elaborado un registro del léxico en español relacionado con la cultura. Este repertorio léxico, editado y clasificado temáticamente, es de utilidad para futuros estudios. De ahí nuestro interés en realizar una primera clasificación con todo el léxico relacionado con la cultura. En esta tabla recogemos una muestra del registro de una de las guías de viajes, concretamente de una de las guías que están escritas en inglés. En esta tabla hemos agrupado la información en diferentes tablas: unidades léxicas, la página en la que aparece esa unidad léxica, el contexto y otras 2 columnas por si tuviésemos que añadir alguna nota u observación. En esta tabla recogemos una muestra del registro de las guías. Esta información no está editada. Posteriormente editaremos estas unidades léxicas y las unificaremos. Como vemos, en algunas guías de viaje aparecen en cursiva, en otras en color negrita, resaltando esa palabra, en otras aparece con letras redondas, etc. Una vez registrado todo ese material, lo hemos editado. Para ello, hemos seguido 3 criterios. El primero ha sido la reducción de las formas en los sustantivos y en los adjetivos al masculino singular y en los verbos al infinitivo. La corrección ortográfica y normalización
y la aceptación de palabras que no aparecen recogidas en los diccionarios, pero tenemos pruebas de que esas palabras existen y se usan. Esta tabla es una muestra del registro de todas las guías de viaje revisadas con las unidades léxicas que hemos recopilado ya editadas. Una vez que hemos editado todo el material léxico recopilado de las diferentes guías de viajes, lo hemos clasificado temáticamente en 5 categorías: folclore, arquitectura, historia, gastronomía y bebidas y alojamientos y establecimientos. En este gráfico mostramos los resultados cuantitativos de la clasificación temática del material léxico recopilado. Como podemos ver, la mayoría de las palabras están dentro de la categoría que hemos denominado folclore, el 48%. La siguiente categoría, con un número mayor de palabras, es gastronomía y bebidas, con un 36%. Y las 3 categorías restantes serían alojamiento y establecimientos, arquitectura e historia. También hemos añadido una muestra de la clasificación temática recogida en la tabla. Además de clasificarla temáticamente, nos ha parecido interesante agruparla en focos culturales que están relacionados con la ciudad de Sevilla, como la Semana Santa, la Feria de Abril, la tauromaquia y el flamenco. Hemos agrupado el material léxico en focos culturales porque estos focos culturales suelen generar problemas en la traducción, como cita Newmark. Esta tabla se trata de una muestra de esa clasificación en focos culturales. Una vez que hemos clasificado el material, tanto temáticamente como en focos culturales, hemos seleccionado aquellas realidades propias de la cultura que no cuentan con un correlato en otras lenguas. Y en algunos casos se aceptan y se recogen en los diccionarios como hispanismo. En relación con estas realidades propias de una cultura que generan problemas en la traducción, Newmark adapta la clasificación de las categorías culturales de NIDA y realiza una clasificación en 5 categorías: ecología, material cultural, artefactos, cultura social, trabajo y ocio, organizaciones, costumbres, actividades, etc. y gestos y hábitos. Este mismo autor indica que la comida es una de las categorías más sensibles y más importantes a la hora de expresar la cultura nacional. Nos ha parecido interesante resaltarla porque nos hemos encontrado muchas unidades léxicas que evidencian esto que Newmark añade. Por ejemplo, montaditos. Ahí tenemos incluso añadido el contexto en el que aparece. Montaditos, toasty sandwiches. Añade una aclaración a esta guía de viaje en inglés de montadito, pero si analizamos bien qué es montaditos, no es un toasty sandwich. Para una persona española no corresponde, conceptualmente no es lo mismo. Por eso nos ha parecido interesante. Ese concepto mental que tenemos de montadito no corresponde para nosotros con un toasty sandwich. Es algo que cuenta con un contenido cultural. Las unidades léxicas que hemos seleccionado las hemos buscado en los diccionarios de
las diferentes lenguas de esa guía de viaje para comprobar si aparecen recogidas o no en los diccionarios de esas lenguas. Aquí tenemos un ejemplo de esa revisión que hemos realizado. Por ejemplo, con duende, ahí, como podemos ver en pantalla, aparece recogido en ese diccionario, nos indica incluso el origen de esa palabra y nos la define. Otro ejemplo es gazpacho, mantilla. Para concluir esta comunicación, añadimos que las aplicaciones de esta aportación conciernen a distintas disciplinas lingüísticas y no lingüísticas, como pueden ser la antropología lingüística, la semántica léxica, la terminología, la enseñanza de lenguas, la traductología, la antropología en general y especialmente la antropología cultural y la sociología, entre otras. Con esta aportación tratamos de poner en relieve el papel del lingüista en este tipo de estudios interdisciplinares. Si bien el traductor cuenta con los procedimientos, las técnicas y las estrategias para llevar a cabo la práctica de la traducción, el lingüista reflexiona sobre la misma y, de este modo, se complementan. En este sentido, destacamos el trabajo de Caprara, Ortega Jonilla y Villena Ponsoda, titulado Variación lingüística, traducción y cultura, de la conceptualización a la práctica profesional, en el que Villena Ponsoda responde a la pregunta de por qué el traductor necesita del variacionista. Para terminar nuestra presentación, mostramos las referencias bibliográficas que hemos usado en este trabajo. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta podéis realizarlas en los comentarios de esta presentación.